Muchas veces las personas no estamos muy conformes con nuestras vidas. Nunca tenemos suficiente y queremos alcanzar la vida que siempre hemos deseado. En realidad, si se quiere mejorar a nivel personal y a nivel laboral, es fácil lograrlo aplicando a tu vida diaria una serie de lecciones estoicas que seguramente te serán muy útiles. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del video para no perderte ningún detalle. Sin más dilación, empecemos. Número 1. Debes de vivir apegado a la naturaleza. Una buena vida que vale la pena es aquella en la que aplicamos la razón para mejorar la sociedad, para mejorar la vida en comunidad. Vivir conforme a la naturaleza significa que los estoicos se preguntaban a sí mismos qué tipo de seres son los seres humanos y qué nos diferenciaba del resto. El comportamiento de cada ser vivo depende de su naturaleza. Así pues, la naturaleza de los hombres es que somos seres sociales y que tenemos la capacidad de razonar. El hombre debe vivir conforme al orden de su naturaleza, promoviendo su participación de forma activa en la sociedad para lograr que ésta evolucione, pues, si bien es cierto que podemos sobrevivir por nuestra cuenta de manera individual, solo prosperaremos como sociedad cuando interactuemos entre nosotros. Igual ocurre con el pensamiento. No todas las ideas son correctas, pero si las compartimos en grupo, llegaremos a razonamientos más elevados que por separado. Número 2. Lo que depende de ti. La insatisfacción se da cuando se permite que nuestro bienestar dependa de cosas que están fuera de nuestro control. Hay eventos que dependen de nosotros, otros que dependen de manera parcial y, finalmente, están los que no dependen en nada de nosotros mismos. Los estoicos recomendaban centrar nuestro esfuerzo y atención en lo que sí, que depende de nosotros. Pero a la vez que nos centramos en nuestras acciones, también hay que despegarse del resultado. Es decir, hacer el mayor esfuerzo posible, pero a la vez ser conscientes de que el efecto final de esas acciones depende de factores externos a nuestro control, como por ejemplo la salud. Cada persona decide la alimentación y ejercicio que hace, pero la verdad es que nunca se estará 100% a salvo de sufrir una enfermedad o accidente que nos acote el tiempo y la calidad de vida. Número 3. La fuerza de voluntad es un músculo. La comodidad debilita al ser humano, de manera física y mental. Los estoicos fueron los primeros en proponer la idea de que la fuerza de voluntad, al igual que un músculo, cuanto más la ejercites, más se fortalecerá. Y es que eran reconocidos por su autocontrol, por ser dueños de sus acciones. El desarrollo físico e intelectual son las bases para llevar una buena vida por eso. Y es que hay que entrenar la incomodidad para hacernos más fuertes ante las adversidades y no acabar con la ambición. Citando a Séneca, todos los excesos son malos, pero ninguno peor que el exceso de comodidad. Afecta al cerebro, hace a los hombres perder la visión de la realidad y se vuelve nebulosa la separación entre lo verdadero y lo falso. Número 4. Mejora la perspectiva. Alcanzar el sentimiento de felicidad depende en gran medida de la perspectiva. Para diseñar una mejor perspectiva, los estoicos proponían construirla desde 3 puntos. La vista desde arriba pretende poner en perspectiva tus problemas. La visualización negativa puede ayudar a apreciar más lo que tienes en vez de lamentarte por lo que te falta. Y la focalización en el presente, en lo único que existe en este momento, eliminando los sentimientos negativos que nos impiden disfrutar. La perspectiva que tomen las personas frente a una adversidad es fundamental, pues no se puede cambiar lo ocurrido, pero sí que se puede decidir cómo nos tomamos ese hecho. El mejor ejemplo es del propio fundador de la corriente, Zenón, quien era un comerciante cuyo barco naufragó cerca de las costas griegas y perdió toda la mercancía e incluso casi su propia vida. Pero gracias a ese desastre, llegó a Atenas y se empezó a interesar por la filosofía, fundando una escuela que ha transformado millones de vidas. Número 5. Trabaja la práctica. Los estoicos eran personas de acción. Si defines lo que quieres lograr antes de ejecutar alguna acción, es más probable que en el momento en el que te dispongas a hacerlo lo alcances. Lo que quiere decir es que si focalizas tu atención y dedicas tiempo a las cosas importantes y que están bajo tu control, es más probable que las alcances. Tener una visión objetiva del mundo, de sí mismo y de las cosas que te rodean, actúa de manera racional, pero también
disfruta de lo bueno que te ofrece la vida. Planificar tu camino y tomar decisiones propias no implica que haya que eliminar todo lo que nos da placer de nuestro itinerario, pues los estoicos animaban a disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Examina tu vida para mejorarla, pero no olvides vivirla. Cabe destacar a un autor, Jules Evan, autor de Philosophy for My Life and Other Dangerous Situations, Ancient Philosophy for Modern Problems. Este libro nos ayuda a confiar en la filosofía estoica y combatir la ansiedad, depresión o descontrol de las emociones a través de unos aprendizajes básicos aplicables a todo el mundo. Evans es un escritor, periodista y director del Centre of the History of Emotion en la University of London. Es considerado uno de los mejores pensadores de su generación, y por ello, hoy extraemos de su libro y formas de pensar los aprendizajes que derivan del estoicismo. Número 1. No son los hechos los que nos hacen sufrir, sino nuestra visión de los hechos. Esta primera filosofía podemos tenerla en cuenta a la hora de modificar nuestras emociones al enfrentarnos a nuestras actitudes y creencias. No se trata de pensar siempre en positivo, sino ser optimistas ante cualquier adversidad y tener nuestra mente abierta, serena y calmada. Número 2. Poseemos opiniones inconscientes. Esto quiere decir que debemos a diario hacernos preguntas a nosotros mismos y ver por qué hacemos las cosas, conociendo qué nos molesta y qué deseamos. Número 3. No podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Ya lo decía Epicteto. Abrir en una nueva ventana, el filósofo griego que decía que la experiencia humana se divide entre las cosas que podemos controlar y las que no. Estas últimas son numerosas y tenemos que saber lidiar con ellas. Número 4. Elige cómo quieres ver las cosas. Puedes escoger con qué perspectiva ver las cosas y si las vamos a observar con mirada positiva o negativa. Número 5. Controla tus hábitos. Los estoicos le dan mucha importancia a la práctica y la repetición de hábitos saludables y buenos para nuestra persona y así olvidar las formas negativas de vida. También los principios del estoicismo trabajan en el temperamento de las personas. A través de su control, puedes convertir los obstáculos en peldaños. La virtud es otro punto fundamental. Con ella podemos alcanzar la felicidad y satisfacción si no la hallamos en bienes materiales, sino en hacer lo correcto. Finalmente, pero no menos importante, los estoicos nos cuentan con las obligaciones con nuestro alrededor, como familia, amigos, comunidad en general, que a veces puede chocar entre sí, y tenemos que saber gestionarlas sin que esto influya en el resto de habitantes en el mundo. Esto es un trabajo personal.